¿no? Es decir, el planteo, digamos, de poder hacer diseños respetuosos con la diversidad de los usuarios, seguros, saludables, funcionales, comprensibles y estéticos. Sabemos que el diseñador hace posible que así sea. Y bueno, así como la semana pasada teníamos imágenes digamos, el último trabajo en taller que tuvimos en la presencial, ahora a modo de proyección a futuro, estas son dos fotos, uno de la Universidad de Tucumán y otro de la Universidad de San Juan, en el cual ya vemos con, digamos, medidas de prevención en cuanto a separación, barbijos, etcétera, cómo están las clases en estas dos facultades de arquitectura. Entonces, bueno, es como una idea de, digamos, de aventurarnos próximamente, no sabemos cuándo, a este mismo futuro. Y desde el punto de vista de la ergonomía, que ahora vamos a hablar de eso, del libro de ergonomía para el diseño, aparte de decir el diseñador hace posible estos diseños respetuosos, etcétera, dice, para hacer un diseño exitoso debemos procurar que todo objeto que diseñamos fusione la estética y la ergonomía, ¿no? O sea, digamos, nunca dejamos de lado digamos, la cuestión de la estética, pero sí también el tema de la ergonomía, que ahora lo vamos a ver, la relación usuario-entorno, usuario-objeto. Vamos a la próxima, por favor. Bueno, yo les cuento esta imagen, porque en realidad no es una imagen buscada, sino que apareció, digamos, en un momento determinado, en el cual vemos dos personas, una operando un cajero automático y la otra haciendo cola para usarlo. Si hacemos, la función está vista y es una función muy habitual para nosotros, ¿no? El uso del cajero automático. Y si analizamos un poco a los usuarios que están haciendo uso del cajero automático, vamos a ver que la está operando en la imagen de la izquierda es una chica en la cual, bueno, está operando el cajero, aparentemente sin ningún tipo de problema en cuanto a esa relación de la dimensión y del espacio del elemento cajero, ¿no? Que está incluido dentro de un esquema de un edificio, y la segunda persona que está esperando, que hasta podríamos decir, si queremos desde un análisis de imagen, debe tener más o menos la misma edad, como están vestidas. Hasta podríamos decir que están las dos a la moda, no sé por qué tienen zapatos rojos las dos, ¿no? Pero digamos que estarían como en una vigencia de actualidad en algo, tal vez pueden ser amigas, una puede ser la jefa de la otra, no sé, digamos, estaríamos como hablando de personas de un contexto social, si quieren llamarlo, hasta de edad, digamos, similar. La diferencia es que la chica que está esperando es usuario de silla de ruedas, usuaria de silla de ruedas. Cuando pasamos a la segunda imagen, vamos a ver que el uso, o sea, la funcionalidad de ese objeto cajero le genera no ciertas dificultades. Por ejemplo, el zócalo, ¿sí? En el cual está parada la chica de la izquierda, vamos a ver que le impide acercarse al cajero. Esto le exige una extensión del brazo, o sea, una sobreadaptación al espacio, porque fíjense ustedes que la mano que vemos nosotros, que es la mano izquierda, se tiene que tomar del borde de la silla, de la rueda, ¿sí? Para poder extenderse y poder operar el cajero, ¿no? Sin lugar a duda, estamos frente a una misma función, a una misma condición general, etaria, etcétera, pero esa condición de movilidad o de ser usuario de silla de ruedas o poder bipedestar, como en el caso del lado izquierdo, genera en su articulación con la condición de ese cajero, que tal vez si hubiera estado un poco más bajo y, digamos, sin ese zócalo que vemos que molesta, podría haber sido, sin lugar a duda,
una posibilidad de que esa persona, digamos, la persona usuario de silla de ruedas, hubiera podido generar perfectamente la función para la cual obviamente está capacitada y hay una necesidad de hacerla y es habitual para todos. La próxima. Entonces, esto es lo que a nosotros de alguna forma, frente a un hecho cotidiano, sencillo, natural para todos, ¿no es cierto?, nos pone a pensar que realmente hay una influencia mutua entre la persona y el entorno, y este entorno diseñado, previsto, proyectado, debe ser entendido como un espacio de oportunidades o de limitaciones. O sea, el espacio como un medio habilitador para hacer y para hacer, ¿sí? No nos, digamos, perdamos esto, para hacer también. Por eso que sabemos que el rol del diseño resulta fundamental. Vamos a la próxima. Bueno, desde esta definición casi física, práctica de ejemplo, podemos plantearnos que entre el usuario y el medio físico comunicacional o entre la persona y ambiente hay verdaderamente una muy fuerte interacción, porque ese medio físico y comunicacional, ese ambiente, provoca en el usuario diferentes comportamientos e influencia en sus conductas ocupacionales y sociales y puede percibir o sentirse hacia sí mismo que está incluido, que puede participar, que se siente segregado o que se siente más vulnerable a partir de la condición de ese medio físico, no por su condición personal, sino en interacción. Esto nos va a generar que las personas puedan tener oportunidades o limitaciones. Esto ya lo vamos a desarrollar más adelante. Lo bueno de todo esto, que esos ambientes son diseñados y planificados, ¿sí? Digamos, no es un ambiente natural que es per se. Al contrario, hay una mano, digamos, una idea, una percepción por parte del diseñador, entonces es diseñado y planificado. La pregunta que tendríamos que hacernos es nada más para qué usuario estamos diseñando. Seguimos. Bueno, una más. Bueno, esto es lo que ya habíamos visto la semana pasada, ¿no es cierto? Cómo nos apartamos del hombre perfecto, ¿no? Que inclusive se llama estudio, o sea, el hombre vitruvio o estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano, ¿sí? Ideales. Eso es año 1490 de Da Vinci. Pero sin embargo, nuestra sociedad de hoy, digamos, se aparta de ese hombre estándar para el que muchas veces se diseña y, digamos, no admite la diversidad social. Seguimos la próxima. Es así que entonces el diseño centrado en el usuario, que es lo que plantea ni más ni menos que la cátedra, porque plantea la diversidad funcional, ¿sí? Reconocernos, digamos, diferentes en nuestra forma de funcionar, de usar y de, digamos, de interactuar con los espacios y los elementos. Eh, Esto podría preguntarse, ¿es un cambio de paradigma de diseño o es como siempre desde el movimiento moderno en el cual se considera al hombre como eje del diseño y de la arquitectura? Tal vez no sea un cambio de paradigma, simplemente es reconocer la diversidad funcional, ¿no? Esto es como, es un tema que hasta se podría llegar, de hecho yo he hecho, digamos, exposiciones mucho más largas al respecto y he intervenido en lugares, digamos, y en conversatorios al respecto. Pero lo que sí va a ser esto, y es fundamental que nosotros lo enfocamos así y desde el marco conceptual de la interseccionalidad, que ahora vamos a hablar brevemente del tema, pero esto nos, de alguna forma, no obliga, pero sí nos invita o nos, digamos, nos plantea repensar, resignificar, reconocer y considerar este cambio cuando hablamos del usuario con diversidad funcional. ¿Para qué? Para sumarle a los saberes y la formación que tenemos. Nosotros ahora vamos, es decir, todo este curso lo que hace es realmente repensar todas esas cuestiones y obviamente vamos a darles herramientas para esa, digamos, para ese repensar o problematizar, digamos, esta cuestión, ¿no es cierto? Pero lo fundamental que es aplicar, ¿para qué? Para aplicarlo al proyecto desde el inicio. Es decir, no, digamos, es como
que vamos a dar información que se tiene que cruzar, ¿sí? O sumar a lo que todos ustedes saben. No hay nada nuevo, lo nuevo es pensar de otro lado y preguntarse cómo se resuelve desde el diseño. Y vamos a trabajar sobre eso. La próxima, por favor. El marco conceptual de la interseccionalidad es el que plantea una interrelación de distintos ejes de exclusión, ¿no? Es una perspectiva donde voy a leer bastante para no confundir, perspectivas donde confluyen experiencias de clase, de género, de discapacidad, de etnia, de ser migrante y entre otras, ¿no? O sea, lo que pretende es avanzar sobre la trama compleja de las relaciones sociales y en consecuencia sobre las cuestiones de dominación, poder y discriminación. ¿Qué tiene que ver, digamos, esto es fundamental para nosotros porque lo que plantea que una persona no es dentro de una categoría una persona con discapacidad, no es una persona con determinado género o con determinada etnia, sino que en la vida de cada uno y aparte de los aspectos sociales se van entrelazando de una forma tal que es imposible poder llegar a definirnos de alguna forma sin tocar el resto de las cuestiones. Entonces, esta mirada de la interseccionalidad nos permite ser mucho más amplios y nos permite tener una mirada este, que abarque todo y que lo considere en alguna medida. Con el fin de comprender los procesos de desigualdad social y proponer estrategias inclusivas en las universidades. La próxima, por favor. Bueno, ¿qué implica eso? Una más, por favor. Y otra más. Ahí está. Listo. Este, ¿Esto qué implicaría para nosotros? Implicaría que, o sea, más allá de considerar género, condición etaria, contextualidad, contextura física, limitaciones temporales o definitivas, que estarían todas conformando la diversidad social y que incluye también a las personas que tienen limitaciones en su capacidad de desplazamiento, uso y comunicación, que es la diversidad funcional, que es la que nosotros vamos a considerar para generar nuestros diseños. Es decir, que cuando nosotros hacemos un diseño, y acá hay un ejemplo, digamos, de lo que sería un espacio público con un espacio de descanso, deberíamos de considerarlo no formalmente o estéticamente, digamos, o de un tema, digamos, de organización hasta paisajística, si queremos, sino que lo debemos considerar desde el uso de ese espacio y también articular con los imaginarios sociales. Esto es, digamos, ya les digo, podría ser un desarrollo porque nuestros imaginarios como diseñadores deben articular con los imaginarios, o sea, qué esperan, piensan y creen las personas que van a usar los espacios, ¿sí? Si no, no estaríamos siendo coherentes de la función que tenemos como diseñadores, que es verdaderamente pensar los espacios con el uso de las personas. La próxima, por favor. Eh, bueno, usuario con capacidad funcional disminuida. Primero que nada, siempre tenemos que pensar a los usuarios en movimiento. Por favor, alejémonos del pictograma de una silla de ruedas estática, ¿no? Digamos que hasta podría ser, se entiende que tiene que ser trasladada por un tercero. Pensemos movimiento, porque la arquitectura en definitiva está planteada aún para los espacios de descanso y relax la posibilidad del movimiento. Entonces, por favor, pensemos siempre usuarios en movimiento y que ese movimiento sirva precisamente para no generar limitaciones en la actividad, ¿sí? Y restricciones en la participación. Digamos, son como conceptos, esto lo voy a decir y va a aparecer en todas las teóricas y lo vamos a trabajar y ustedes ahora lo están trabajando en el TP1 porque estamos viendo la movilidad, son las diferentes formas de desplazamiento, la destreza manual, o sea, para las actividades de la vida diaria y control del entorno, cómo abro, cómo cierro una puerta, cómo opero alguna cuestión, cómo puedo bajar una esquina, etcétera. Y aparte vamos a ver el tema de la comunicación, ¿no? La orientación
la transmisión y recepción de mensajes. Esto resulta fundamental porque también muchas veces nos hacemos cargo de que todo esto, yo ya hablé del pictograma internacional de las personas, digamos, de la discapacidad en general, que es la silla de ruedas, ¿sí? Pero nosotros sabemos que hay otras condiciones, no solo de disminución funcional, digamos, que tienen que ver con la vista, con el oído, con el habla y sobre todo también con la cuestión de la comprensión, ¿no? Bien, vamos a la próxima. Este, en este marco, la Organización Mundial de la Salud, a través de su clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad, plantea que frente a determinada condición de salud de una persona, yo puse por enfermedad o accidente, además de las funciones y estructuras corporales de la persona, que es de lo que vamos a hablar casi hoy porque la vamos a ver en relación a ese entorno construido o diseñado, vamos a ver que las actividades y la participación de estas personas tiene que ver también con factores externos a la persona, que son los factores ambientales. Una más, por favor. Y esos factores ambientales son las actitudes de la sociedad, ¿sí? Digamos, cómo ve la sociedad a la persona, las características del medio físico, fíjense en qué medida resulta importante, ¿no es cierto?, el tema de la consideración y el apoyo normativo. Todo esto, digamos, para que estos factores ambientales sean propositivos, sean habilitantes, requiere la implementación tanto desde el diseño como desde la transversalidad en políticas públicas, ¿no? Digamos, cuando uno habla de, no sé, de transporte, tiene que pensarlo dentro del transporte, el tema de la accesibilidad y para todos los usuarios. Cuando está hablando de comunicaciones también lo tiene que pensar, cuando habla de educación, cuando habla de trabajo, es decir, tiene que ser transversal a las políticas públicas. Adelante, por favor. Bueno, y en el cuadro anterior veíamos que hablaba de las funciones y estructuras corporales. Para que esta relación entre la persona y sus funciones y estructuras corporales que nosotros desde la arquitectura no podemos resolver, es decir, es un campo específico que tiene que ver con muchas otras disciplinas y no es nada más que el tema médico, pero si no, digamos, genera, bueno, pero es otra cuestión. Entonces, pero nosotros decimos que esas funciones y estructuras corporales, cómo se entrelazan, ¿no es cierto?, con el entorno y con el objeto. Es decir, hay una relación ergonómica que se da por medio del uso, ¿sí? Cómo los usuarios usan el entorno y usan el objeto. Y por eso que no es redundante, sino que va al otro concepto que nosotros también vamos a manejar. Por un lado hablamos el tema del movimiento, ¿no? De la acción y el movimiento. También vamos a hablar de la ergonomía como la que, porque por lo general dice la ergonomía relación hombre-máquina, ¿no? Digamos, ese es el concepto así cortito y sencillo. Nosotros vamos a decir que la ergonomía, aparte, no es que lo vamos a decir nosotros, es así. La ergonomía estudia el uso que el usuario hace de los objetos y de los espacios. O sea, hay una interacción permanente, ¿no? Y que considera las capacidades, considera, analiza, digamos, y da respuesta a las limitaciones y características físicas en relación a los objetos y a los entornos para ser usados con seguridad y máxima autonomía y se resuelven con un buen diseño. Otra vez, insistimos lo mismo. Una más, por favor. Bien, en esta próxima, ustedes saben, la concepción de barrera está prevista digamos, considerada como todo elemento que impide la normal circulación y uso en forma de autonomía y seguridad de las personas. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que tanto es barrera unos escalones como se ve a la derecha, como tanto es barrera cuando lo que nosotros damos como resolución, que sería, perdón, la de la izquierda, lo de la derecha, que es esa rampa inventada, que no tiene condiciones ni de seguridad ni de autonomía, porque alguien puede bajar, pero con un altísimo riesgo
y no en forma autónoma precisamente. Entonces, en los dos casos tenemos la barrera. La barrera no se resuelve por una mala resolución del tema, ¿no? Sin conocer a la persona y sin saber estos alcances que también tienen que ver con el tema de la dignidad. La próxima. Bueno, si bien nosotros hablamos desde el principio y lo seguimos hablando y desde ahí nos plantamos como diseñadores del hábitat, porque nosotros estamos diseñando para todos, para toda la diversidad funcional, ancianos, personas mayores, ¿sí? Personas obesas, personas de baja estatura, alta estatura, etcétera. Digamos, cuando planteamos toda esa diversidad, no podemos dejar y tenemos que reconocer que realmente toda esta mirada de ese derecho al uso del espacio en condiciones de igualdad y equiparación de oportunidades se inicia por la lucha de un colectivo de personas, que son las personas con discapacidad, que han venido luchando desde hace muchísimos años y que justamente se genera uno de los puntos más importantes para el modelo social de la discapacidad, precisamente en una universidad, ¿sí? En la Universidad de Berkeley, cuando una persona con discapacidad le planteaban ir a otra universidad porque si bien tenía todos los atributos cognitivos y capacidades para formarse, la Universidad de Berkeley no tenía condiciones de accesibilidad. Y esta persona dijo, no, mi derecho es elegir como cualquier otra persona que está capacitada para formarme y elegir una universidad. Y eligió Berkeley. Fue así que se generó todo un movimiento porque la universidad tuvo que adaptarse, inclusive estuvo durante varios meses durmiendo en la enfermería, fíjense, ¿no? Digamos, el único lugar apto para una persona con discapacidad era la enfermería, porque, digamos, los dormi no estaban considerando la posibilidad de que una persona con movilidad reducida pudiera estar en los mismos, ¿no? Es decir, son temas de cambios sociales que se van acompañando de cambios desde la condición, o sea, de la condición física de los entornos y los diseños. Entonces, las personas con discapacidad, digamos, desde un momento de eliminación en la antigüedad, llegaron a un momento de segregación en la Edad Media, ¿no? En la cual a veces hoy la vemos reflejada. O sea, todas las personas acceden por el frente de un edificio y las personas con discapacidad tienen que hacerlo por o la cochera o la entrada de servicio, ¿sí? Seguimos segregando como en la Edad Media. En el siglo XIX fue un concepto denominado modelo de presidencia, que es el ocultamiento, ¿no? Todas las personas con discapacidad, hasta las familias sentían vergüenza de esas personas, entonces estaban resguardadas y guardadas en la casa, ¿sí? No existían modelo de presidencia, ocultamiento que también se hace hoy, ¿no? Se hace hoy un poco cuando uno plantea el diseño de un espacio o de un elemento funcional y no considera a la persona con discapacidad. Entonces, no puede directamente ingresar ni usar el espacio, ¿sí? Estamos discriminando con un modelo de prescindencia. No está. Baño accesible no tengo. Digamos, espacio para circular no hay. Digamos, tengo escalones. O sea, ¿a qué me refiero yo? Fíjense cómo nosotros lo planteamos. Y después viene, o sea, como que hoy todavía estamos reflejando involuntariamente alguna de estas condiciones. En el siglo XX es, digamos, el modelo médico asistencial en el cual la persona con discapacidad es reconocida, pero todavía no es reconocida como sujeto de derecho en términos de autonomía, ¿no? Es decir, mientras yo pueda llevarlo hacia algún lado, o sea, en el caso físico, yo pueda llevar una silla de ruedas, no importa, la pendiente de la rampa tiene un 12%, no importa, yo lo empujo, igual hay que empujar una silla de ruedas en una pendiente del 12%. Pero más allá, ponerle de esa concepción real desde la técnica y funcionalidad, les digo,
es decir, o una persona ciega, pero no tiene orientación física, no tengo un cambio de piso, o un solado podotáctil, no importa. Cuando viene una persona ciega, yo la agarro del brazo y la llevo. Graso error, porque en realidad es al revés. Ella me tiene que agarrar a mí y yo guiarla, pero la persona es autónoma para hasta desligarse del brazo que la lleva. ¿Sí? No importa, yo lo ayudo. Eso es el asistencialismo, ¿no? Entonces, ese concepto de que la persona tiene que acostumbrarse al tema del asistencialismo, creo que nosotros debemos de reconocerlo desde nuestro propio derecho a la libertad, ¿no? Todos y cada uno de nosotros, digamos, sabe lo que significa la libertad y la autonomía, que es una forma de libertad en el cuando un aspecto en el cual uno puede decidir uno mismo si sube, si baja, si entra, si sale, sin requerir de un tercero, sobre todo cuando el medio físico me está habilitando para eso, ¿sí? No nos olvidemos de eso, digamos, si el medio físico me habilita, yo puedo hacer un montón de cosas. Entonces, de ese modelo médico asistencial que todavía sigue, ya les digo, todos estos modelos de alguna forma se ven reflejados a partir de nuestros diseños y arquitecturas. Llegamos, dos más, por favor, Anto. Creo que son dos, sí, dos más. Ahí está, gracias. Llegamos al modelo social, ¿no? El modelo social es en el que, basado primero en una concepción de derechos, y por eso les hablo del tema de la libertad y el derecho a la autonomía, a la decisión personal, el modelo social implica la inclusión, no la incorporación, nada, digamos, el derecho y la equiparación de oportunidades. Todos somos ciudadanos de pleno derecho y por lo tanto todos podemos realizar las actividades. Yo acá siempre planteo estas cuestiones porque podemos trabajar, ya, pero aparte de trabajar y estudiar, podemos hacer, digamos, tenis, jugar al básquet, esquiar, ¿sí? Me refiero yo a, digamos, abramos la cabeza, ¿no? No decidamos nosotros qué es lo que puede hacer el otro. Démosle la oportunidad a todos de poder hacer todo, porque el diseño lo hace posible hasta un punto en el cual aparecen las condiciones personales de las personas, ¿sí? Es decir, pero que no sea un factor contextual y menos que menos un factor contextual como el tema del espacio físico, el que impida que alguien haga algo. La próxima, por favor. Porque tengamos en cuenta, según esto tomo otra vez a la Organización Mundial de la Salud, que la salud es un estado de equilibrio físico, mental, psíquico y social, y no meramente la ausencia de dolencia y enfermedades. Y yo creo que en todo este año, sobre todo el año pasado, con el tema de la cuarentena y el no salir, ¿no es cierto? La ASPO y todo, dígame en qué medida nosotros conservamos nuestra salud a partir de no tener, digamos, de no contagio con COVID. Sin embargo, cómo se nos desarticuló, ¿sí? Lo mental, lo psíquico y lo social. De hecho, la gente pedía salir precisamente por este desbalanceo, ¿no? Entonces creo que todos en nuestra propia forma y a partir de nuestro entorno inmediato, entorno familiar y social, entendimos que esto es así, ¿sí? No somos solamente cuerpo, somos digamos, somos muchas cosas. Las personas con movilidad y comunicación reducida, las personas con discapacidad también sienten lo mismo, ¿sí? No están nada más que salvaguardadas desde lo físico. Y bueno, y para lo otro estamos nosotros. Una más, por favor. Y por eso que el uso del tiempo libre, ¿no? Creo que es una cosa, creo que nosotros no podemos estar pensando igual que el anteaño, porque a todos, de alguna forma, alguna reflexión nos tiene que llegar de lo que, digamos, de todo lo que hemos vivido y las experiencias propias y, digamos, de entorno, ¿no? El uso del tiempo libre adquiere una importante, es fundamental para el desarrollo psicofísico y social de todas las personas. Bueno, y acá lo vemos a Rodrigo, los que tuvieron la oportunidad de verlo, de ver la entrevista con él, bueno, que fue en colectivo, en el 511 en ese momento, que era el único que tenía plataforma de piso bajo para poder acceder a la playa, no, 511 no, el 221, perdón, llegó hasta la playa,
Bueno, y de ahí después se pasó a la silla anfibia, la que ustedes ven al lado, para poder llegar hasta el mar. Es decir, ¿no? Es decir, esto es como unimos cuestiones y situaciones que son tan importantes como la de poder acceder a un hospital, ¿sí? Porque somos muchas cosas. Y por otro lado, con personas que de alguna forma conocemos, ¿no? Ustedes ya ahora establecen, bueno, y la semana que viene vamos a charlar con Rodrigo. Esta semana no pudo ni él ni Carlos, pero van a estar. Esto nos lleva la próxima o sea, a pensar esto otro. Yo lo que les pido que tenemos que ir pensando, abriendo la cabeza y pensando, o sea, reflexionando por lo menos para con nosotros mismos, ¿no? Creo que lo fundamental es que uno sea, digamos, sea franco con uno mismo, digamos, como base. Después de ahí te posibilitan las cosas. Y entender que en cuanto al factor humano, hay cambios de paradigmas y de denominaciones. Por ejemplo, estas tres imágenes de arriba son carteles, son señalética, digamos, actual, ¿no? Siglo XXI, fines del XX. Fíjense, acceso lisiado, acceso para personas minusválidas, acceso personas con discapacidad. O sea, son carteles de verdad. Estos no están inventados para esto, están puestos en algún lado. ¿Qué implica? Que, digamos, yo estoy planteando acceso lisiado, alguien que está limitado, ¿no? Ya le pongo el cartel de lisiado y me lo concibo como un pobrecito estático, estático, que no se mueve, ¿sí? Entonces que necesita que yo lo ayude. Acceso para personas minusválidas, que quiere decir que tienen menos valía que otras, ¿sí? Fíjense el concepto. Y persona con discapacidad, digamos, ya se entiende que es persona primero que nada, ¿sí? Todos somos personas, y después tiene una característica particular, ¿sí? Que es la de tener discapacidad. Entonces, primero el rango de todos, que todos somos iguales, ¿sí? Y que en eso tenemos esa reducción. Y inclusive esto nos va como pasando de por medio todo el tema de la segregación, ocultamiento, asistencialismo. Y cuando llegamos a la inclusión social, inclusive hoy el concepto que se denomina es persona en condición de discapacidad, que hace específico énfasis en que la persona tiene una diversidad funcional, ella misma, no, ve o ve poco, no camina o camina más o menos, o comprende y comprende más o menos, sino lo que le está dando esa parte contextual de la que habíamos hablado, ¿sí? El medio físico, la normativa y el medio social son las que le generan la discapacidad. Voy a los ejemplos súper sencillos. Una persona en silla de ruedas frente a una escalera es una persona en condición de discapacidad. Una persona, usuario de silla de ruedas, a mí me gusta decir usuario en silla de ruedas porque es como una persona que le toca estar ahí por una determinada condición personal, usuario en silla de ruedas con una rampa, no es discapacitada, es una persona con un problema funcional, personal, pero no tiene una discapacidad porque puede circular, ¿sí? Digamos, digamos, por esa rampa y está en la misma condición. O sea, en condición de discapacidad es como que le vuelve a la sociedad, porque es una problemática social, le vuelve a la sociedad la responsabilidad de en qué medida puede a esa persona plantearlo. Entonces yo por eso siempre me pregunto en qué medida las representaciones acerca de la discapacidad influyen y se expresan en las políticas y acciones existentes y resistentes. Digo lo de resistentes porque hay una negación realmente a aceptar que estas condiciones son así. Bueno, vamos a la próxima. Eh, Nosotros, desde la arquitectura, a partir del diseño urbano, del diseño arquitectónico, del diseño industrial y del diseño gráfico y audiovisual, y de pronto estamos, digamos, como muy imbricados, articulados entre sí, ¿no es cierto?, en esto. Vamos a trabajar trabajamos siempre con temas de movilidad, o sea, estudiamos los desplazamientos y los diseñamos. También planteamos la destreza manual, ¿no? Nadie se le ocurre, por ejemplo, ponerle un picaporte a una puerta a 2 metros de alto, ¿sí? Obviamente.
Tampoco en control del entorno el tema de, por ejemplo, poner un cajero automático que no tenga una sola luz, ¿sí? Y que las letras no se vean y nosotros tengamos que pensar, digamos, cómo operarlo. Y también el tema de la comunicación. Y acá hay algo que eh, yo quiero que nosotros eh, sepamos, y creo que muchos lo sabemos, que el edificio informa, el edificio enseña, el edificio clarifica y el edificio orienta, ¿sí? No es cuestión de que después lo terminamos, agarramos un montón de cartelitos, se lo ponemos por todos lados, veamos, y ya ahí tenemos un edificio. No, no, el edificio desde las formas, desde los colores en los cuales está, desde la organización en la cual yo llego a un lugar y puedo entender cuáles son los distintos espacios, yo también estoy cumpliendo con esto. Una más y una más. Una más, una más. Bien. Entonces, ahí está, perfecto, gracias, Santo. Entonces, nosotros lo que vamos a trabajar y verificar es cómo resolver las dificultades de maniobra, las dificultades para salvar desniveles, las dificultades de orientación, las dificultades de alcance y control y las dificultades de acceso a la información. La idea es vivir en sociedad en condición de autonomía y seguridad y garantizar el diseño, con el diseño, las actividades y la participación. La próxima, por favor. Es por eso que nosotros cuando la cátedra al principio, ya como le dijimos, empezó hace 14 años, se llamaba accesibilidad, eliminación de barreras y accesibilidad. Mire desde cuándo empezamos. Hoy, en un proceso en el tiempo y un abordaje evolutivo como variable de diseño y también abarcativo desde reconocer esa diversidad social, pasamos de la eliminación de barreras a la accesibilidad y de la accesibilidad al diseño universal. Cuando hablábamos de eliminación de barreras, sí, estábamos hablando de eliminación de barreras para las personas con discapacidad. Cuando hablamos de accesibilidad, decíamos, hagamos un diseño para todas las personas con movilidad de comunicación reducida, que son las que teníamos en el cuadrito, ¿sí? Que vamos viendo desde el principio. Y cuando hablamos de diseño universal, esto avanza, da una mirada más a esa diversidad social y a la igualdad y decir, ¿por qué no podemos desde el diseño generar diseños que sean utilizados por la mayor cantidad de gente sin necesidad de adaptaciones particulares? Eso sí, admitiendo que puedan tener algunos ajustes razonables, como se denomina ahora, para algunas personas en particular. Pero si nosotros podemos resolver para todos en general la mayor cantidad de cuestiones, eso es diseño universal. Y también nos va a permitir, por ejemplo, que yo pueda circular por el mismo lugar, tanto cuando, eh, digamos, en una condición de embarazo, con un carrito de bebé, cuando voy creciendo, ¿no? En mi proceso de vida, hasta que termine, digamos, si no tengo un accidente antes, termine con un montón de años encima y mucha experiencia, poder pasar por exactamente el mismo lugar con un bastón o en una silla de ruedas a motor. ¿Sí? Eso es diseño universal. Yo voy a pasar toda mi vida y cuando nosotros pensamos de espacio de uso público, nos damos cuenta que por el mismo lugar va a pasar mucha gente que va a estar en todas estas condiciones sumadas a otras. Entonces, esto lo vamos a enfocar, urbanismo, arquitectura, comunicación y transporte. Nosotros obviamente trabajamos con urbanismo y arquitectura, pero es necesario que veamos esta transversalidad y este concepto general. Entonces, vamos a hablar de diseño universal, vamos a hablar de sustentabilidad social y desarrollo humano, porque nosotros hablamos siempre de sustentabilidad social, perdón, vamos a la próxima. Cortito esto, lo que pasa es que ya son cosas que las vamos viendo. Nosotros siempre hablamos de sustentabilidad ambiental o energética y sustentabilidad económica. Si nosotros no pensamos primero en la sustentabilidad social, que es la más compleja, porque en realidad tenemos que garantizar para estas generaciones, y somos muchas generaciones las que estamos hablando ahora, y generaciones futuras, esa
ese diseño universal, ese uso posible del espacio, ¿sí? Como le decía, en el proceso de mi vida yo tengo que poder hacerlo, eso es en contra de la sustentabilidad social. O sea, cada uno de estos temas es como para tomarlo y, digamos, y desarrollarlo muy en profundidad. No tenemos tiempo, estamos haciendo una presentación porque vamos a lo nuestro, pero siempre estamos dispuestos, ¿no es cierto?, en algún momento en el cual se quiera ver, porque inclusive para muchos hay algunos de estos aspectos que son considerados como refutables. Entonces, está bueno porque no queda como que es una verdad que no se discute, ¿no? Es para reflexionarlo. Entonces, si en algún momento alguien quiere reflexionarlo en forma conjunta, bienvenido sea. Vamos a la próxima. Bueno, eh, bueno, ay, esto me salió re mal, pero no importa, nos vamos a arreglar igual. Una más, ya que está, para ponerlo entero, una más. Ahí está. Bueno, ya está. El tema es así. Me lo distorsionó todo, pero no importa. Ustedes son arquitectos y claros y lo van a entender. Vamos por la parte general. Si uno considera que una persona tiene una determinada habilidad personal o condición física, contextual y social determinada, y tiene un nivel alto, un nivel bajo. La persona está parada en el nivel bajo, ven la rayita de abajo dice va, está atrás de la flecha. Entonces, y lo que requiere la inclusión social, el poder entrar en un lugar, usarlo, digamos, el nivel de exigencia del entorno, es la línea que está arriba, la gris que está arriba. Mil disculpas. Bien, entonces, nosotros vamos a ver que esa diferencia entre la condición de la persona y el nivel de inclusión social, que es donde está exactamente donde está la flechita del cursor, es una situación discapacitante, ¿no? Esa es la brecha que yo tengo para poder alcanzarla. Ahora, si me voy a la izquierda y veo una flecha más, me parece, un clic más me parece que falta. Ah, ahí está, ahora sí. Entonces, si yo tengo productos de apoyo que me habilitan a mí en forma individual, que ahora vamos a ver cuáles son, y a eso le sumo accesibilidad, que es una acción colectiva y social, que es la que nosotros tenemos que ver, podemos hacer que cualquier persona que tenga una cierta habilidad personal pueda llegar a generar la inclusión social. Entonces, fíjense en qué medida nuestro aporte resulta fundamental. No modificamos la condición de la persona, pero sí modificamos su condición en un contexto físico para llegar a ese nivel. La próxima. Uno, dos, tres. No, no, perdón, ahí está. Bien. Movilidad, destreza, etcétera, los usuarios, y lo importante que estamos hablando de limitación, no de impedimento. Por favor, piensen en eso. Son limitaciones y no impedimentos. Y hay muchos que los podemos resolver desde ese medio físico que nosotros hagamos. La próxima. Bueno, fundamentalmente nosotros vamos a tener que garantizar siempre esto, por favor no se lo olviden, es muy importante porque muchos nos los olvidamos. Y cuando yo digo eso, lo digo aún porque ya desde la actividad profesional y desde la evaluación, en algunos casos lo olvidamos, y en la cadena de accesibilidad. O sea, realmente hay accesibilidad cuando yo puedo acceder, franquear la entrada, circular y hacer uso de todos los elementos componentes del lugar. Y no es solo el baño, ¿eh?
Ah, no, pero puedo llegar al baño. No, pero aparte de llegar al baño, yo quiero ver toda la sala de exposición y aparte de eso, si es una universidad, yo quiero ir al comedor como todo el mundo y me quiero juntar, sí, en las actividades sociales que ese lugar determine. Entonces piensen en el término del uso y otra vez volvemos al principio, ¿sí? El tema de el uso de los espacios, ¿sí? Ergonomía y uso de los espacios. Bueno, vamos a la próxima. Bueno, nosotros, eso yo les hablaba el tema del proceso en el tiempo, hemos recorrido a la gente, los aspectos sociales, todo. Si miramos a estas tres señoras que están a la izquierda, arriba en el recuadro naranja, las chicas divinas, ¿sí? En algún momento, unas chicas divinas con los trajes de baño justos del momento, años 50 será, 50, 60, ponele, ustedes ni existían, pero bueno, créanme que así estábamos, este, haciendo su actividad, la playa. Esas personas están hoy en la playa, ¿sí? Son las de la derecha, ¿sí? Las ven ustedes con mallas de colores, gorrito, pero siguen haciendo la actividad, mucho más limitadas, ¿sí? Pero están. O sea, la actividad sigue, la voluntad y el derecho sigue y las personas están. Pero se han sumado nuevos actores sociales, ¿sí? Se han sumado personas en silla de ruedas, se han sumado, bueno, sigue habiendo gente más joven, también ¿a qué me refiero? La visión de que hay un proceso en el cual cada vez somos más hoy los que usamos el mismo espacio con las mismas voluntades. La próxima, otra, otra. Uy, esto está re mal. Ah, no, ahí está. Bueno, fíjense ustedes entonces, léalo cuáles son y de paso a ver si se me va este carraspeo. Las personas con movilidad y comunicación reducida y las circunstancias. Bueno, fíjense las situaciones transitorias también, ¿eh? Porque nosotros a veces lo consideramos en términos, sin embargo, hay situaciones transitorias, digamos, que tienen mucho que ver en esto. Bueno, o sea, sería en condición de, ¿sí? Lo transitorio es en condición de persona con movilidad o comunicación reducida. Bien, seguimos. La próxima. Bueno, el cuadrito, ya saben, ahora ya vamos directamente al usuario. Una más. Bueno, eso, digamos, no vamos a pensar en este hombre de Vitruvio que hoy se vería de esta forma, ¿no? En la cual solamente cambian los hábitos, ¿sí? Sino, seguí una más. Vamos a pensar que este hombre ideal tiene problemas para interpretar la información, tiene limitaciones de visión, tiene limitaciones de audición, tiene dificultad de equilibrio, dificultad de orientación, total pérdida de visión, falta de coordinación, dificultad de mover la cabeza, pérdida de sensibilidad en las extremidades superiores, falta de fuerza. ¿Eh? Consideren esto, es decir, ejemplo, falta de fuerza. Si yo tengo una puerta con un brazo hidráulico en la parte superior, esas que se cierran solas, y ese brazo está muy apretado, hay gente que no puede abrir esa puerta, ¿sí? Y lo mismo cuando uno dice falta de coordinación, ¿no? Uno tiene que prepararse para que no siempre es automático el movimiento de los elementos, falta de dificultad, bueno, de alergias, o sea, esas son las cuestiones que no se ven pero que se producen, dificultad de alcance con los brazos, dificultad de insuficiencias crónicas, dificultad de mover las manos. ¿Qué pasa cuando yo tengo un picaporte común y qué pasa cuando yo tengo un picaporte pomela? ¿Los ubican? Esos redonditos, bueno.
Si yo no tengo esa motricidad fina, yo esa puerta no la abro, ¿sí? Si yo tengo un picaporte común, miren lo que les digo, con eso sí la puedo abrir. Y si tuviera un brazo de seguridad, viste, los brazos, digamos, que salen para evacuación, que por eso se eligen para evacuación precisamente, ¿sí? Porque yo con cualquier parte del cuerpo y con el mínimo esfuerzo puedo abrir esa puerta. Entonces, fíjense cómo ya hemos ido pensando las condiciones ergonómicas de vinculación de los objetos y los entornos en función de las personas. Dificultad para inclinarse o arrodillarse, necesidad de ayuda para caminar, incapacidad para utilizar las extremidades inferiores, situaciones extremas de talla y peso. Bueno, yo esta diápora la voy a pasar más porque me tengo que ir tildando un montón. Te aclaro que ahora que las estoy viendo todas juntas, me cierran muchas, así que me parece que esta no la más, para no, no la voy a pasar más. Bueno, la próxima. Bueno, otra cosa importante, que yo les comenté algo el otro día que pasaba con el INAREPS, qué sé yo, bueno, es decir, las personas, este era hasta el anteaño, del año pasado, yo ya pandemia desconozco, porque, digamos, pero bueno, de las personas que ingresaron, por ejemplo, acá, esto es el FLENI, por un ACV, accidente cerebrovascular, ¿sí? 50% de las personas que estaban en rehabilitación física, porque es solamente rehabilitación física. 20% por una lesión medular, ¿sí? Y que puede llegar a ser un golpe o algo así, traumatismos, otro 20%. Es decir, el 90% de las personas eran porque habían sufrido un accidente, no eran temas que ya venían con factores, digamos, de nacimiento. Y saben qué, y el tema es que el destino del alta, que está ahí abajo en este cuadrito, dice que el 95.3% volvieron a la casa. El destino es el hogar. O sea, el hogar, pero es el hogar, el entorno, la ciudad, el barrio, las actividades, lo que trabajaban antes, lo que estudiaban antes, a donde iban antes a divertirse, ¿sí? La relación de actividad y participación. Entonces, ¿cómo recibimos nosotros a esa persona? ¿Sí? Digamos, ¿qué condición frente a sus cambios particulares le decimos el espacio externo te sigue recibiendo porque hay diseño universal o porque estás contemplado de alguna forma? La próxima. Bueno, es por eso que entonces tenemos una articulación entre rehabilitación, que es lo que se maneja una persona como servicio psicosocial, la resiliencia es la capacidad personal o el esfuerzo que hace la persona para sobrellevar esa situación y el ambiente en el cual tiene que hacerlo, ¿no? Entonces aparece este otro logo que para mí nunca más usen, por lo menos para la materia sean buenos, no utilicen la persona en silla de ruedas estática, usen esta, ¿sí? Que de hecho está también admitida, ¿sí? Usen esta, porque esta persona está en movimiento, ¿sí? Y sola, ¿sí? No la está llevando nadie. Entonces, digamos, pongámoslo por lo menos como un eje posible. Bueno, vamos a la próxima. Otro tema que también tenemos que ver en esto es cuáles son los criterios para una clasificación de persona mayor. Y otra vez volvemos a ver que no es solo un concepto, sino que hay una sumatoria de condiciones, ¿sí? La edad cronológica, la edad funcional, la influencia psicosociológica, las actividades sociolaborales, el género y los recursos económicos, ¿sí? Entonces, bueno, por esto va a haber una clase especial de la arquitecta Viviana de Luca, que es brillante para esto, que nos va a acompañar más adelante, que ya lo va a poder plantear. La próxima. Bueno, una más, por favor. Una más, una más. Otra más, otra más, otra más. Les pido disculpas, lo que pasa que no, ahora para atrás. Ahí está, ahí quedamos. Perdón por lo que pasa que no tuve tiempo de sacarle los tiempos, entonces va apareciendo así como misteriosamente. Bueno, el tema es así. Dificultades para caminar, ver, oír, hablar y de comprensión. Vamos a ver entonces cuáles son las condiciones de esa parte contextual de las personas, un poquito articuladas con las condiciones del medio físico para articularlas.
Acá lo podemos ver ahora o después se preguntan cuando vayamos con cada docente, pero como quieren. Bueno, vamos por la próxima. Acá tenemos las personas entonces que van a circular todo. La próxima. Así hacemos más cortitas, si no terminamos. Estoy muy latera hoy. Bien, dificultades motrices. Tenemos que considerar que una persona con dificultad motriz, aparte de una marcha lenta, ¿sí? Hay personas que tienen marcha lenta, ¿sí? Pueden caminar, pero en forma lenta, ¿sí? Uno de los mayores problemas que hay frente a eso es el tema del tiempo de los semáforos, ¿sí? Ustedes vieron que hay personas que son muy lentas para cruzar el semáforo. Entonces, los tiempos de los semáforos condicionan eso y condiciona también el tema de que todos siempre estamos muy apurados, ¿no? Y digamos, digamos entonces esa marcha lenta genera una condición de tensión. También están las personas que necesitan un bastón para caminar, que en realidad puede ser de, digamos, tipo trípode o, digamos, puede ser de acuerdo a la estabilidad que necesite o un solo bastón como para apoyarse y darse seguridad o bastones canadienses en los cuales necesita dos bastones, que es el caso de la figura que tenemos el señor de la izquierda, ¿no es cierto? En el cual nos va a condicionar a nosotros en el término de los anchos de los espacios por los cuales estas personas pueden circular. ¿Sí? También vamos a considerar que si hay una persona que camina con otra persona, no podemos hacer un paso de 1 metro y que pase una persona con bastones o una persona con silla de ruedas. Tiene que probablemente caminar con alguien, si va con alguien, tiene que caminar con alguien o con alguien que se encuentre sobre todo en una circulación. Si yo hago un pasillo de 90, seguramente una persona en silla de ruedas o con bastones canadienses no puede pasar con una persona que está caminando al costado, ¿sí? Necesito un espacio mínimo de 1,20, acá se pide 1,50 en Mar del Plata, para que las personas puedan cruzarse y circular en forma de autonomía y seguridad y que no le impidan tampoco al otro cruzar. Cuando una persona está en silla de ruedas, y otra vez vuelvo a decir el tema del no estático, saben que la persona que se impulsa sola en la silla de ruedas necesita lo que se llama remar, ¿no? Que es tomar y hacer girar ella misma yo lo hago como si ustedes me estuvieran viendo, digamos, y hacer girar las ruedas, digamos, en autopropulsión, digamos. Ese remar implica que uno separa los codos de los límites de la silla y los amplía. Por lo tanto, uno tal vez pueda hacerlo para cruzar una puerta, pero no puede hacerlo, pero tampoco la puerta puede ser menos de 70 centímetros de ancho, pero tampoco puede ser un pasillo de 80 centímetros porque seguramente va a estar rozando con los codos los lugares laterales, aparte de que es imposible de que uno pueda girar, ¿no? Ese tema, yo siempre digo, la autonomía y la libertad, que uno va caminando por un pasillo y dice, ay, me olvidé esto, no, o lo hago después, y girás y volvés por donde venía. Si ese pasillo no tiene el ancho suficiente, si vos estás en silla de ruedas o haces 5 o 6 maniobras como estacionando en un lugar muy pequeño, ¿sí? Con el auto, o te ves obligado a ir hasta la punta del pasillo y girar en un espacio y volver. Entonces, digamos, yo me refiero también a los tiempos, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos tarda en hacer las cosas? También es importante considerar que ese dibujito, ese gráfico se lo mandamos nosotros a ustedes también con el tema de la dimensión de la silla. También es importante considerar cuánto mide la extensión del brazo y cuánto mide el brazo en altura, por ejemplo, para alcanzar una alacena, algún elemento superior, o en el otro caso, no sé, alcanzar la cocina o el cajero automático, si ustedes quieren, volvamos al cajero, ¿no? Digamos, cuál es la dimensión en la medida que yo pueda acercar la silla lo más posible. Y ahí yo marqué esos dos circulitos, porque fíjense que plantean dos medidas. Una medida es hasta la mitad de la palma de la mano y la otra mitad hasta la punta de los dedos. En realidad, la que es importante es la de la mitad de la palma de la mano, porque la función de la mano es agarrar, asir, ¿sí? Si yo llego a algo con la punta de los dedos, no lo voy a poder agarrar. Entonces yo necesito saber cuánto hay hasta la mitad de la mano que yo pueda inclinar, ¿sí? Y tomar y agarrar, usar, ¿sí?
todo esto tiene que ver con el usar. Seguimos a la próxima. Bueno, acá lo que tenemos son docentes, ¿se acuerdan de las aulas de la facultad? Sí, bueno, acá tenemos un grupo de docentes de la facultad en que en realidad estábamos trabajando sobre un tema de accesibilidad, bueno, en el cual somos todos docentes trabajando en el tema más allá de la condición, digamos, de movilidad digamos, o de comunicación, ¿sí? O sea, me refiero que el uso del espacio y las actividades, digamos, no tienen que ver con eso. Bueno, ¿cómo acompañamos esto desde el punto de vista del medio físico? La próxima, por favor. Bueno, ya entendimos la próxima. Sí, no, eso es más que nada los riesgos de sobreadaptación, ¿no? Porque el riesgo de sobreadaptación tiene que ver con alguien que dice, ah, no, pero se arreglan igual. Mirá que la gente viene al, no sé, a este lugar, pero se arreglan igual. Eso se llama sobreadaptación. Si en qué medida yo, bueno, por ejemplo, nuestra amiga del cajero automático, usuario de silla de ruedas, estaba en una condición de sobreadaptación, porque se estaba estirando, elongando todo lo que podía, ¿sí? Para poder llegar al cajero. Seguramente una persona con mayor limitación física, o sea, por ahí un mejor estado físico de la parte superior, o sea, del tronco hacia arriba, como tenía esta chica. ¿Se mutó? Nori, Nori, sí, te, ay, te silenciaste sin querer. Se ve que apretaste. Soy muy ampulosa, entonces toco todo. Disculpen. Bien, entonces, digamos, eso es una condición de sobreadaptación. Bueno, si nosotros hablamos de personas que necesitan caminar, que tienen una marcha lenta, que tienen una marcha tal vez insegura, ¿no es cierto? Digamos, porque, digamos, tienen una dificultad en el paso, eso queda muchas veces después de una ACV, ¿no? Uno por ahí ve gente que parece hasta que camina como a los saltitos, ¿sí? Y seguramente o hay un problema neurológico de producto de una ACV, uno necesita brindar un piso llano, sin diferencias de nivel, digamos, un piso que sea, bueno, eso lo va a dar, digamos, Dudy la semana que viene y lo vamos a seguir repitiendo y repitiendo, pero me refiero, nosotros con el medio físico estamos digamos, garantizando seguridad, aún con un bordillo lateral y después lo vamos a ver para las personas ciegas, y entonces cuando nos encontramos en condiciones de que lo que debería ser una vereda plana por alguna condición de error de diseño, ¿sí? Como en el caso de la derecha, produce no solo un cambio de nivel abrupto, una rampa muy dificultosa, pequeña rampa, pero muy dificultosa de subir en el caso de una persona que tenga problemas de circulación, o si es de noche no la ve nadie y te la llevas puesta igual, y aparte una inclinación de vereda excesiva, vos tenés una marcha, digamos, con dificultad y todo esto, ¿sí? Te genera verdaderamente dificultades. Entonces nosotros deberíamos de optar por condiciones como la de la derecha. La próxima, por favor. Bueno, también es en la misma condición de la anterior, ¿no es cierto? Condiciones del medio físico. Claro, acá me dice Verónica, esa rampa, una persona que camina normal también le genera una posible caída. Exactamente, ¿sí? Todas son condiciones que pueden ocurrirle a todos. Por eso es que hablamos de una mirada muchísimo más amplia. Lo que pasa es que como ahora nos estamos circunscribiendo a entender qué necesitan las personas con movilidad y comunicación reducida, esa reflexión, Verónica, está excelente, porque en realidad a todos nos puede generar el problema. Es decir, si, y me voy 5 minutos de tema, pero si ustedes van y consultan en la parte de ART los accidentes in itinere, que tiene que ver del traslado al trabajo a la casa, van a ver que más allá de los accidentes de tránsito, por ejemplo, concretos, tienen que ver con esguinces de tobillo, tienen que ver con caídas a nivel, que es lo que tiene que ver con
una calle oscura o no verlo, o todo esto está lleno de agua, ¿sí? Digamos, como cualquier persona que tenga todas las condiciones de movilidad también tiene problemas, porque hay una cuestión que la accesibilidad también es una condición de seguridad de uso para todos, ¿sí? Entonces, vamos sumando gente. Vamos a la próxima. Bueno, digamos, entonces, de acuerdo a cómo sea la condición del pavimento, la vereda, la calle, etcétera, nos va a posibilitar que diferentes condiciones de movilidad, pero con la misma función, que es trasladarnos de un lugar al otro, pensemos la función. Yo tengo que llegar del punto A al punto B. Más allá de la forma, ¿sí? O con, por ejemplo, en el caso de la derecha, la señora con el andador, ¿no? Esto es uno de los andadores súper porque tiene rueditas, etcétera, digamos. Pero, digamos, en todos los casos también generamos lo mismo, todos. La próxima. Vamos a ver también la dificultad, por ejemplo, en el caso de la izquierda, no hay problema porque ese elemento que nosotros ponemos, esa plataforma para salvar esa escalera, sin lugar a dudas, tiene una dimensión que nos va a admitir el tema del tamaño de la silla, ¿no? Si yo pongo una plataforma que tenga menos de 1 metro por 1 metro, no me va a garantizar que cualquier silla pueda entrar en el lugar. También hay que ver que pueda admitir el peso, etcétera, pero eso ya lo vamos a ver cuando veamos el tema de las plataformas. Y por otro lado, a nosotros hoy lo que nos tendría que importar técnicamente es que en una escalera existente, yo puedo llegar a resolver esta barrera con una plataforma, ¿sí? No pongan en el proyecto plataformas desde el vamos, porque en realidad es como reconocer que lo que estamos haciendo, que somos incapaces de diseñar algo, sí, digamos, que sea accesible para todos y no, vamos por la resolución frente a edificio existente. Entonces, no. Y por otro lado, a la derecha vemos la persona, la señora con bastones canadienses y una muy alta dificultad porque tiene grava suelta el piso, ¿no? Digamos, ¿qué pasa cuando el piso es inseguro y se puede llegar a clavar los bastones, etcétera? La próxima. Acá vamos rapidito porque son otras cuestiones que tienen que ver, digamos, bueno, el ancho de los espacios para poder circular, el diseño de los espacios para que yo, por ejemplo, pueda sentarme, digamos, con mi silla de ruedas frente a otra persona. No estoy en el pasillo, no estoy en el camino, estoy en un lugar, pertenezco, tengo los mismos derechos de espacio. Una más, por favor. No es... Ahí está. Vamos a ver también, no, perdón, para la anterior. Vamos a ver qué pasa también con el ancho de circulación, o en la parte de abajo qué pasa con los bancos. Eso después lo vamos a ir estudiando, si necesitamos que esos bancos no deberían de tener un apoyabrazo, porque hay personas que vieron que pusieron dificultades para agacharse, etcétera. También tiene que ver con la altura, ¿no? Yo pongo bancos muy bajos, tengo mucha dificultad para pararme. Si yo tuviera un apoyabrazo, lo podría hacer, y si tengo un respaldo, mejor. La próxima. Bueno, en la próxima, una más. Una más y una más. No, una más. Ahí. Perdón. Discúlpame, Antonella, por favor. Bueno, vemos qué pasa cuando nosotros ponemos una limitación en vereda como la de las verdulerías, ¿sí? Sacando los cajones. Y acá el problema es que nosotros estamos limitando la línea municipal. Y esa línea municipal, más allá del ancho, de que dejemos de vereda, las personas ciegas se orientan, eso vamos a ver en lo próximo, se orientan por la línea municipal. Yo tengo que poder acompañarme por la línea municipal. Si a mí me ponen esos cajones, yo no tengo forma de saber cuál es el objeto, me desorienta, porque yo vengo por lo que es una línea municipal y de repente encuentro un objeto que me traba frente a eso. También está el tema del mantenimiento, como la derecha, ¿no es cierto? Cuando hay una rampa de esquina inexistente a partir de la rotura, eso es un riesgo para todos, otra vez, ¿no es cierto? Ahí, como dice Verónica, ahí cualquier persona puede caerse en esa condición. Bueno, y la de abajo tiene que ver con algo que a veces falta, que es el sentido común, ¿no? Por La de abajo ejemplo, es hermosa, hermosa. pero fue hecha en una universidad, por eso
realmente es así, pero es cierto, ¿no? En el cual aparece la rampa y de repente la rampa se cambia en escalones, o le faltó piso, o le sobró, no sé, algo pasó. La cuestión que esta cuestión de generación doble es de mucho conflicto y en cuanto al tema de la orientación y el entendimiento de ese espacio. La próxima. Bueno, acá vemos una escalera, esto lo vamos a repetir una más, tres son, una, dos y tres. Bien, el tema es así, cuando nosotros vemos cómo llega la escalera a la parte de abajo, y esto tiene que ver y es muy importante porque lo estamos explicando en función de una persona. Cuando una persona tiene algún tipo de marcha con dificultad o tiene una cierta inseguridad, ¿sí? Porque la percepción de la seguridad también es importante, ¿sí? Yo me siento mucho más segura si hay una baranda, aunque no la use, pero sé que está ahí y que si la necesito, la puedo agarrar. Entonces, cuando yo bajo la escalera con esta baranda, si la baranda termina justamente donde termina la escalera, que es, lo vamos a ver en todos lados, hace que yo el último paso que tengo que dar, que es bajar al nivel de piso, lo haga como en el aire, me tengo que agarrar de esa baranda que terminó antes, ¿sí? En cambio, si esa baranda sigue, yo me sigo agarrando de la baranda hasta que estoy en suelo firme, digamos, a nivel, y puedo seguir caminando. La necesito de ambos lados porque uno nunca sabe cuál es la condición, ¿sí? De limitación, tal vez pueda ser de una pierna, de la otra, de un brazo, del otro, y necesita esa doble posibilidad. Mucha costumbre es que las barandas estén de un solo lado. Yo creo que todo esto viene también bien como para que ustedes vayan pensando, los que todavía no empezaron el ejercicio, si lo empezaron lo revean, ¿no es cierto? Entonces, esto tiene que estar al empezar y al terminar. Y eso también sirve para las personas ciegas. Las personas ciegas no son personas que por lo general tengan discapacidades múltiples. Es decir, una persona ciega o de baja visión, digamos, tiene, digamos, condiciones de movilidad, por lo general, sin problemas. Lo que la frena es la capacidad de orientación, ¿sí? Lo que la frena es la capacidad de orientación. Es lo mismo que nos pasa a cualquiera de nosotros si estamos en un lugar que no conocemos y de repente se corta la luz. No salimos corriendo y caminando como siempre. Vamos a ser precavidos, ¿sí? Vamos a poner las manos adelante, vamos a tratar de ver y vamos a caminar despacio, porque si hay un escalón o si hay algo en el piso y me lo tropiezo, si hay un mueble y me choco, ¿sí? Bueno, digamos, pasen eso a una persona que está permanentemente de esa manera en el entorno y que necesita información del entorno para ser autónoma, ¿sí? Ahora después lo vamos a ver más adelante, pero en este caso de la baranda, de la escalera, tiene que ver porque esa persona se agarra de la baranda de la escalera y cuando esa baranda se pone horizontal en ese tramo que sobresale, le indica que ya no hay más escalones, ¿sí? Y que se puede soltar y caminar, ¿no? Fíjense hasta qué punto, digamos, algo tan simple como una baranda y que por ahí nosotros lo tomamos desde un punto de diseño y decimos, ¿qué color le ponemos? ¿Y te parece si le ponemos así? ¿Cómo hacemos los enganches? Y, ¿viste? Y nos enroscamos con un montón de cuestiones, porque aparte somos fantásticos para hacer unas barandas que realmente son muy estéticas, pero funcionalmente no. Podemos hacerlas estéticas y funcionales, ¿sí? Es decir, todos los elementos intermedios van a ver ustedes que están tomados de la parte de abajo, porque hay gente que no se puede soltar, ¿sí? Y tiene que seguir. Y otra cosa que nos encanta cuando nos da económicamente la disponibilidad es hacer unas barandas muy gordas, ¿no? Digamos, 10 centímetros, 15 centímetros, quedan buenísimas, ¿sí? Pero esa baranda a una persona que se tiene que agarrar de la baranda no le sirve. No le sirve porque no la puede asir, ¿sí? Entonces, nunca, es decir, y esto que les estoy hablando de un ejemplo chiquito, como la baranda, lo podemos llevar a todo lo que es un proyecto de arquitectura y un proyecto urbano, ¿sí? Es decir, esto, ¿podrán usarlo? Lo podrán usar todos ahora que yo sé que hay gente que no se puede soltar de la baranda, ahora que yo sé que se necesita esto, o sea, no es que no lo hayan sabido, pero pensar en qué medida nosotros lo podemos hacer. Y lo que sí tiene de mal esta escalera, les comento, es que, digamos, el círculo que está en la parte baja, es que esos escalones no tienen
un límite lateral, ¿sí? No tienen un bordillo. Si yo vengo con un bastón, mi bastón puede resbalarse por ese lugar y yo o me puedo caer o se me cae el bastón, ¿sí? Entonces, fíjense que también ese límite al lugar es fundamental porque a mí me marca la línea de marcha. Bueno, vamos por la próxima. Por ejemplo, acá y acá les pido usen nuevamente su imaginación. Fíjense la baranda de este hotel, que aparte está inclinado el piso, ¿sí? Tiene una pendiente suave para ingresar, está perfecto. Las puertas son automáticas, o sea que realmente es reaccesible, pero la beta del diseño hace que la baranda se considere que tiene que acompañar de alguna forma, ¿sí? Con esa bajada tiene que acompañar el tema de la rampa. Es decir, ustedes imagínense una persona que necesita de esa baranda o una persona ciega que encuentra la baranda y sigue la baranda, ¿no? Ustedes sigan la baranda, sigan agarrados de la baranda, cada vez se van agachando más, ¿sí? Cuando llegan abajo están de rodillas, ¿correcto? Entonces no está cumpliendo la función que necesita, sino está haciendo un valor estético, pero no está cumpliendo la función. Yo me refiero a eso, bueno, sería bueno pensar de resolverlo de otra manera. La próxima. Esto en cuanto al tema de una cocina, yo estaba pensando cómo estuvieron ustedes trabajando con el diseño y fíjense en este caso, bueno, aparte está el esquema abajo, ¿no? Pero arriba ya está construida realmente, como por debajo de la bacha hay un espacio perfecto para que una persona en silla de ruedas pueda acercarse y hacer uso, ¿sí? Aparte no se ven, pero digamos, son monocomando, digamos, es decir, cómo puede hacer uso, el microondas está abajo, ¿no? Fíjense cómo todo está dentro de la que es más funcional, digamos, los elementos de uso comunes, pero cómo están adaptados para que pueda usarlo una persona o en silla de ruedas o de baja estatura. Y el tema es que puede ser utilizado por todo el mundo. Esto no implica que solamente para las personas, que esto puede ser usado por todos, ¿sí? Entonces, pensemos en esto. Vamos a la próxima. Bueno, el tema de el baño, estos baños son del complejo. El baño, no, el que está a la izquierda no, porque esas canillas, es una grifería monocomando, pero especial para una persona que tiene problema muy serio, la mano en garra, ¿sí? Como decía, porque la engancha como sea y la puede subir y bajar, digamos, y los nuestros son el baño los dos baños de la izquierda, el de arriba es el de económicas, en el cual se adaptó un espacio existente y como los inodoros, digamos, que se consideran para personas con discapacidad, digamos, que son Ferrum, por lo general creo que es la única marca o ahora hay una más, tienen 10 centímetros más de alto, ¿sí? Porque tienen que tener 10 centímetros más de alto para que la persona pueda trasladarse desde una silla de ruedas. Son muy caros. Nosotros lo que le hicimos fue una base de hormigón que copie exactamente la forma, ¿sí? Del inodoro. No puede ser un pedestal, no es un trono, ¿sí? Es exactamente, copia la misma forma en hormigón, porque si se hace el ladrillo se puede mover y termina cayéndose el inodoro. Entonces se hace en hormigón, se pone con brocas, ¿sí? Digamos, ¿cómo lo resolvimos de esa manera en el complejo? Y abajo es el baño que está en la entrada de arquitectura desde el estacionamiento, ¿sí? A la izquierda hay un baño, cuando ustedes bajan, bueno, ese es el lavatorio, en el cual lo que tiene es la bacha, con un monocomando, y lo que tiene que uno puede, digamos, una silla se puede poner por debajo, y aparte tiene sobre la pared de fondo una baranda, ¿sí? Y ese espejo, digamos, que es grande para que todo el mundo se pueda peinar, arreglar, ver qué look, etcétera, digamos, no necesita la inclinación del espejo, porque la persona de baja estatura o usuario de silla de ruedas, con un espejo plano, bajo, hasta esa altura también se puede ver. Entonces, nosotros estamos volviendo a pensar, ¿podemos hacer cosas para que sean para todos? Sí, podemos. Bueno,
vamos a la próxima, esta la tienen ustedes, es para ver, se las dejamos el otro día con el TP1, que son los distintos tipos de transferencia, digamos, cuando, digamos, uno pasa de la silla al inodoro. ¿Sí? Puede ser el espacio lateral, por eso se pide los 80 centímetros laterales, para que una persona pueda pasarse de la silla, ¿sí? Como está en la parte superior, digamos, toda la secuencia superior, tomándose de la barra. Puede hacerlo en forma frontal, en la cual necesita esa baranda que se puede subir y bajar del costado móvil, precisamente para hacer ese otro movimiento. Para eso se requiere mayor fuerza en las piernas, ¿no? Porque uno se tiene que parar y poder pasarse, o la otra que es la oblicua izquierda. Si queríamos plantearles esto porque, digamos, uno, cuando lleguemos a normativa, vamos a encontrar con que habla de, digamos, todo esto en condición. Pero si nosotros no entendemos del por qué, porque es importante saber cómo se mueve, cómo, digamos, acciona la persona, digamos, funcionalmente, eh, es la única forma que tenemos como diseñadores en realidad, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos un cliente y por lo general, por ejemplo, no sé, una casa, queremos saber cómo vive la gente y en función de eso diseñamos ese espacio. En este caso, tenemos que saberlo porque por ahí vamos a intervenir en espacios existentes en los cuales si nosotros sabemos cómo se mueve la gente, por ahí podemos rever y no decir, ah, no, pero la normativa me dice que el baño de 320 por 325. Y no, a lo mejor no es de esa medida. Puedo achicarlo en función de que yo estudio los movimientos y entiendo cómo puede moverse la persona. ¿Sí? Entonces es fundamental eso para saber qué medidas voy a poder modificar, cuáles no, y sentirme más libre con el diseño. La próxima. Bueno, digamos, sin lugar a duda, también tenemos un término de comunicación, porque así como acá marcamos cuál es el hall, esto es en la Universidad del Litoral, ¿no es cierto? Donde aparece en el piso una información de dónde están los talleres de la Facultad de Arquitectura, del Litoral de Santa Fe, bueno, para dónde están los talleres, para dónde, etcétera, en piso que lo indica, ¿no? Y lo indica en el nodo, en el hall de acceso. También debería yo, a partir de entender ese espacio, que me oriente o que me clarifique si tengo un problema de comprensión para saber hacia dónde voy. Entonces, en la entrada hay que concebir cómo se recibe, cómo se informa y cómo me direcciona. Esto es como para más adelante, pero porque tiene que ver para seguir con lo que seguimos ahora, que es lo que nos queda las personas a veces menos consideradas en la próxima, perdón, Anto, que son las personas con discapacidad sensorial, problemas visión, audición y habla. La próxima. Acá tenemos que saber, una más, por favor. Una, otra y otra. Bien. No, perdón, ahí estamos. Bien. Las dificultades que tienen las personas con problemas de, las personas ciegas, como Carlos, que es el que está en la entrevista que vimos el otro día, más las personas con baja visión, que son muchísimas las personas, somos muchas las personas, algunas nos ayudamos con medidas de apoyo como los anteojos, pero hay gente que tiene problemas muy serios de visual. El problema de la comunicación, cómo nos comunicamos cuando está la ausencia del canal visual. Para nosotros, desde lo funcional y desde la acción del diseñador, es ausencia del canal visual. La persona no va a ver, ¿viste? O no va a ver claramente y yo tengo que ayudar en ese sentido. Entonces, tenemos que considerar, primero, que la vista es un sentido síntesis. ¿Qué quiere decir? Que si yo entro en un espacio y, digamos, con entrar nomás lo veo, y, o sea, un segundo, y cierro los ojos, o se apaga la luz o algo así, yo puedo con ese pequeño pantallazo que vi del lugar, poder saber más o menos qué volumen tiene el espacio, qué colores, si hay luz, si no hay luz, si hay gente, si no hay gente, qué puede llegar a ser, qué altura tiene. Seguramente eso me pasa. Ahora, si yo no puedo ver ese
sentido síntesis de la vista, me obliga a tener los sentidos analíticos, ¿sí? Que son precisamente el oído, el tacto, ¿sí? El tacto, el tema de, digamos, los canales olfativos. O sea, yo requiero analíticamente analizar, a ver, digamos, siento que este lugar, no sé, golpeo con el bastón y si me hace hueco es un lugar grande. Digamos, escucho y escucho si hay voces, huelo y huelo si hay determinados olores. Es decir, me refiero, tengo que ir sumando varias variables y analizarlas para poder llegar a una conclusión de qué pasa en el lugar. Entonces, cuando yo no tengo ese sentido síntesis, necesito de un montón de estímulos o de yo no, para mí no son estímulos, son información que me da ese medio para poder verla. Una persona ciega tiene dos opciones de movilidad y es una a partir del bastón, que es el señor de la derecha, o sea, digamos, el bastón que va como haciendo un medio círculo por delante. Algunas otras personas golpean, ¿sí? Digamos, hace ese medio círculo, pero golpeando. Digamos, el círculo es para ver si hay algún tipo de objeto y el golpear también me indica indica si hay diferentes tipos de materiales, ¿sí? Cosas que para nosotros por ahí son imperceptibles, para una persona ciega que obviamente agudiza el oído porque lo necesita como forma de orientación, lo logra. Y también está el tema de los perros guía, ¿no? Que son acá los de la izquierda. Bueno, estos estaban, habían ido a Santiago de Compostela, eran como 4 o 5 personas ciegas con su perro Lazarillo, estaban solas, ¿sí? Habían ido a Santiago de Compostela y estaban en la estación, como todo el mundo, subieron con sus, es decir, o sea, es como la extensión que tienen de vista, obviamente tienen una ventaja mucho mayor a la persona que se orienta a partir de un medio físico, pero sepamos que el problema es la dificultad de orientación. ¿Qué puedo darle? O sea, porque no registran obstáculos, pero pueden percibir y usar el entorno y los objetos, eso es seguro, ¿sí? Entonces, los canales son los ópticos, auditivos y olfativos y fundamentalmente la tecnología, ¿no? Creo que hoy la tecnología ha avanzado de tal manera que los que diseñamos los espacios nos quedamos muy atrás, muy, muy atrás, porque con la tecnología hay hasta, pues, bueno, ahora vamos a ver todo el tema tecnológico, así que, pero vayamos a lo nuestro, la próxima, por favor. Bien, fundamental para las personas de baja visión y para todos, la legibilidad, el contraste fondo-figura. Yo necesito entender la ciudad, necesito entender por dónde voy a cruzar, cuáles son los elementos componentes, saber, por ejemplo, que los carteles van a estar en un color y lo que son los semáforos van a estar en otro, que tengo marcado ese paso de cebra, digamos, digamos, y la rampa de cruce, de modo de que yo pueda entender la ciudad y eso me genera autonomía. O sea, no, porque si pensamos, digamos, y obviamente a esto le faltaría todo el tema de las texturas. La próxima, por favor. Entonces, yo voy a utilizar lo que son las bandas guías podotáctil. Podotáctil, ¿por qué? Porque aparte de tener, o sea, pues son para hacerlas táctiles con el pie o con el bastón, y eso lo que a mí me permite es que yo puedo guiarme a partir de mi bastón y el cambio de texturas, ¿sí? Puedo guiarme, digamos, para saber cuál es mi línea de marcha. Por ejemplo, yo puedo en una vereda o en una circulación interna de un edificio marcarlo, y tiene que haber contraste, ¿no es cierto? Porque si hay personas de baja visión, lo que digamos, se guían es por el tema del contraste de colores, y entonces, y no es necesario que sea el amarillo señal, porque como dice, ¿sabes qué pasa? Me ha pasado. El amarillo señal en realidad no me combina con el color del porcelanato. ¿Qué hago si yo a mi piso de porcelanato, bueno, a lo mejor no es necesario que sea el amarillo señal. Si tu color es claro, probablemente la banda guía la utilices en un color más oscuro, ¿sí? Es decir, encontrar el contraste que te va el gris, no sé, te va otro color, digamos, usar el diseño, pero para el bien, ¿sí? Digamos, para el bien en el sentido de que usarlo para que a alguien le sirva, y ya te digo, lo ideal es
usar el amarillo señal porque es uno de los colores que más se ve. Pero el concepto que tenemos que tener nosotros como diseñadores es contraste entre lo que es la banda guía por donde circula la persona y el resto la tenemos que orientar y por otro lado cambiar la textura para que entienda que esa es la lineal. Después vamos a ver, digamos, si son vainillas, si son de panes, etcétera. Pero, digamos, eso es lo que tenemos que tener de idea. La próxima, por favor. Otra de la cuestión, una más. Otra más es la coordinación visomotora. No, perdón, la anterior. Eso es lo que yo les decía, el tema de la coordinación visomotora. Digamos, yo tengo que manejar mi cuerpo, ¿no es cierto?, a partir de lo que veo. Cuando yo no veo, digamos, todo mi cuerpo se va a ir generando y orientando por esas líneas esos datos que yo le voy dando. Y si veo bajo, voy a necesitar contrastes de colores. Y hay veces que uno, sin intención alguna, por ejemplo, ustedes ven la foto de acá arriba, de la derecha a la de arriba es psicología, en el momento de lecciones, ¿sí? En el cual, en el cual ustedes ven que hay, digamos, una digamos, polución visual tan alta que a mí me resulta imposible poder entender cada uno de la información que plantean. A veces necesito yo que no digamos, se me superpongan los carteles porque, digamos, hay contaminación visual, ¿sí? Entonces tengamos muy en cuenta esas cuestiones. A veces lo hacemos porque arriba del cartel de evacuación le ponemos uno que dice acceso a tal aula, ¿no? Entonces, fijémonos, digamos, y el tema de los colores. Entonces, muchas veces la acomodación de la visión es dificultosa y hay veces necesitamos la próxima, una iluminación específica y también que esa iluminación específica no le dé a una persona de baja visión, nos confunda. Por ejemplo, en este caso, todas las luces reflejan digamos, en el piso del porcelanato y seguramente nosotros estamos clarísimos que las luces están arriba y el piso está todo a nivel y que es un reflejo, pero alguien con muy baja visión podría llegar a confundirse o podría llegar a no ver un escalón que hay en el piso, ¿sí? Entonces, vayamos tomando esa noción en función de la persona. La próxima. Bueno, en este caso, bueno, todo el tema de la señalética o pequeños detalles, como puede ser que en el ascensor nosotros marquemos diferente el ascensor de la planta, el botón de la planta baja, lo cual nos permite saber, o sea, aparte del braille, digamos, del relieve, lo que sea, pero a mí me permite a todos saber dónde está la planta baja, ¿no? Con la textura, o sea, inclusive utilizar como término de diseño la señalética a la izquierda, cuando ven ustedes esa que está marcado como la circulación de salida, ¿no? Utilizan toda la pared, eso es diseño, ¿sí? Yo diseño el tema de seguridad, pero a su vez queda claro para todos. La próxima. Bueno, entonces acá volvemos a hablar de ergonomía, pero no ya en tanto de ergonomía con el entorno, sino ergonomía con los objetos. Y no con los objetos propios y comunes de las personas, sino con los objetos de uso. Vimos la cocina, ¿no es cierto? Hablamos de picaporte, de barrena, etc. Ergonomía desde el sentido de los elementos que le pueden llegar a servir a la persona, digamos, que serían las tecnologías sociales, que evitan, neutralizan o compensan de alguna forma las limitaciones personales de las personas para acceder a los entornos y utilizar los productos, servicios y para mejorar su participación social, independencia y calidad de vida. La próxima. Esto lo que se da es llamar, antes se llamaban ayudas técnicas, todo tiene procesos de cambio, antes se llamaban ayudas técnicas, ahora se llaman productos de apoyo, y hay muchos desde lo más sentido y personal lo denominan herramientas para vivir, ¿sí? Porque son los elementos gracias a los cuales pueden disminuir las situaciones discapacitantes en movilidad, en destreza manual y en comunicación. Bueno, el bastón blanco que ya hemos visto para las personas ciegas, el bastón verde para las de baja visión, la silla de ruedas, pero la silla de ruedas que no es solo para circular, sino para usar actividades determinadas, como la silla anfibia,
y todo lo que tiene que ver con las TIC, ¿no? La tecnología de la información y la comunicación en las viviendas, la domótica, ¿no? Digamos, que hoy permiten mediante una app en el teléfono, sin lugar a duda, bajar audioguías, bajar la información, saber a qué horario vienen los colectivos, dónde me tengo que dirigir. Es más, hasta hay elementos mucho más sofisticados que, digamos, por ejemplo, que no están o no dentro de los teléfonos, desconozco, en los cuales, por ejemplo, si uno lo acerca a un lugar, porque los he visto accionar, digamos, el aparatito, te va diciendo los colores, ¿sí? Entonces, si vos te querés vestir de alguna forma, vos con acercarlo al placar, te puede decir de qué color es la ropa y evita que salgas de los colores no deseados. Bueno, la próxima. O sea, la tecnología ha avanzado de una manera impresionante frente a todo esto, e inclusive las facultades trabajan mucho en esto. Esto es el ejemplo de una silla de ruedas todoterreno. Vamos a ver de la UBA, vamos a ver, digamos, cuando nos juntemos con la gente de diseño industrial, por eso es fantástico que vamos a compartir el tercer trabajo práctico, porque ellos tienen una mirada mucho más cercana a lo que es la ergonomía que nosotros, ¿no? Entonces me parece que vamos a poder hacer realmente una articulación en esto. Y la próxima, eh, bueno, inclusive se han diseñado cuestiones cuando hablábamos de soluciones que incluyen a todos, ¿no? Y ese es el diseño universal. Por ejemplo, en términos de tecnología, el término de las puertas automáticas, por ejemplo, el sensor en una grifería, ¿sí? Todas esas cuestiones son de diseño universal, sirven para todos. Hoy con el COVID, ahora con esta instancia, estas condiciones, fíjense cómo resultan importantes. Yo no toco las puertas, yo no toco las griferías, ¿sí? Y puedo circular y moverme por los lugares sin tener riesgo de tocar elementos que pudieron estar tocados por otros. Y fueron, sin embargo, pensados para las personas con discapacidad. O sea, con movilidad reducida de miembros superiores e inferiores. La próxima. Y ya estamos terminando, les prometo. Bien, los avances tecnológicos facilitan los desplazamientos y las actividades de la vida diaria, inclusive, bueno, el tema de la silla motor. Una más, ¿no? Y entonces aparece la pregunta, ¿son soluciones que incluyen a todos? Es decir, ¿en qué medida todos los usuarios de esta diversidad social, que también lo es desde el punto de vista de la accesibilidad económica, pueden acceder a todo esto que hablamos? ¿No? Entonces ahí redobla nuestra responsabilidad, porque nosotros no podemos dejar todo delegado en que una app le va a decir por dónde tiene que circular, o que tiene un bastón con sensor que le dice cuidado, etcétera, o aún que pueda tener un perro guía, porque tiene un costo de mantenimiento ese bicho. Entonces, la pregunta es, ¿en qué medida nosotros podemos dejar relegado en la tecnología lo que debemos hacer desde la accesibilidad al medio físico nosotros? ¿Sí? No podemos. Entonces, porque hay gente que no tiene acceso a esas condiciones y a esos lugares. Entonces, debemos garantizar para todos esa igualdad. Bueno, bueno, la próxima información comprensible, seguir, domótica, vamos a terminar, después lo vamos a desarrollar. Bueno, todo el tema de domótica lo saben ustedes mejor que nosotros. La próxima, bueno, otra más. Es bueno hacer la experiencia personal, por eso este primer trabajo práctico no lo hicimos con las personas ciegas, pero bueno, creo que va a ser importante en la próxima. Y eso lo vamos a lograr, esta condición, y entender a las personas con movilidad de comunicación reducida a partir de lo que es la accesibilidad. La próxima, a partir de lo que es el diseño universal como accesibilidad desapercibida. Esto es todo un reto para nosotros.
se nos dificulta bastante. Por último, ya cerrando, vamos, la próxima. Siempre pensar en actividades y en participación, en autonomía, en derechos y en movimiento. La cadena de accesibilidad fundamental y resolver los problemas de movilidad, de destreza manual y de comunicación. La próxima. Bien, considerar entonces y aceptar la influencia mutua de la persona con el entorno, entenderlo como un espacio de oportunidades y de limitaciones que está condicionado por nuestra forma de diseño, lo que vamos a diseñar nosotros, que lo hacemos posible y lo vamos a aplicar en nuestro trabajo profesional, ¿sí? Esto no es una materia que termina ahora, les está dando herramientas para la cuestión del trabajo profesional. La próxima. Ahora vamos a los talleres virtuales, ¿sí? Hay un link por docente, creo que lo tienen todos. Vamos a hablar del TP1, luego una pausa de 15 minutos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Les pido disculpas por lo extenso, pero este tema había que plantearlo así ahora como para poder, digamos, fortalecernos en el trabajo práctico. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Hola, yo es la primera vez que me conecto y no estoy en ningún grupo ni docente ni nada de eso. Bien, ¿Cuánto? ¿quién Nadia Marcos. habló? Nadia. Está ahí puesto, si vos vas a, ¿cómo se llama? En el campus. Ahí vas a ver, porque lo tengo acá. Conformación de grupos de trabajo, entras ahí. Sí. Y te anotás, si no tenés con quién estar en grupo, te fijas si hay algún grupo que, los grupos son de hasta 5 integrantes, si hay algún grupo que le falte, o después te combinas con alguno de los chicos. Así que no hay problema. Hola, ¿podemos hacer una preguntita? Sí, Mirá, yo también estoy en la misma situación que me anoté por el CIU Guaraní, pero en el campus no me aparece la materia ni nada, ni en las materias de posgrado me aparece ahora. bien. Te aparece a vos un problema en el campus. Directamente no me aparece la materia en el campus. Yo me anoté por el CIU Guaraní. Sí. En el campus antes me aparecía, pero ahora ya ni siquiera entrando a las materias de posgrado no está tampoco. Hay una clave de automatriculación. ¿Me escucho Ok. con eco? La clave es accesibilidad-2021. La ponemos acá, Anto, la escribimos en el chat. Claro, pero si no le aparece la materia, ¿cómo se anota? Es raro, yo como no tengo acceso es como ustedes al CIU Guaraní, muchas veces no sé cómo lo resuelven, pero podemos escribir un mail a División Alumnos, Bueno, para que tenía pensado hacer te lo esto. subsan. Sí, y Dale. ahora, bueno, nos dividimos en los grupos, por ahí no vas a tener el link, ¿no? Para Pero acceder. entramos juntos, yo sí estoy... Buenísimo, vos sí, Natalia, vos sí. Perfecto. Bueno, bárbaro. Y por ahí ya para la semana que viene seguramente lo tenemos. Dale, Tenemos resuelto. Gracias. De la clave de automatriculación, cualquier cosa. Bueno, dale. Dale, gracias. Gracias. No, de nada, chicos. Perdón, a mí me aparece la materia en la parte electiva, recién entré quizás, no sé si la está buscando bien porque dijo posgrado el chico. Te digo, me pasó lo mismo a mí también. ¿Cómo es? Tenés que entrar a la parte de carreras, arquitectura, electivas y ahí aparece, no aparece en posgrado. Bueno, Me pasó lo mismo a mí al principio. perfecto, ahora me voy a fijar. Entonces, gracias. Bárbaro. No, nada. Gracias, Judith. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, si alguno más o tienen alguna otra duda o algo que le quieran preguntar a Nori de todo lo que mostró, que estuvo buenísimo. Nosotros esta clase la grabamos, obviamente, después va a estar subida al campus. Si no hay ninguna duda, podemos hacer una pausita de 15 minutos para que se calienten el agua, se hagan unos mates, un café, lo que quieran. Y 20, 30 volvemos a los grupos, si les parece bien, ¿no?
ya directamente con el docente que le tocó. Con la docente. Vamos, nosotras cuatro. Sí, Ok, muchas. sí. ¿Cómo? No, que decía que Los links, los grupos, sí. Sí, sí. Bueno, Están en el campus, ¿no? En acceso a comisión. Está en el campus. bueno, Bárbaro, gracias. nos vemos en un Bueno, ratito. Chao. nos Gracias. vemos en un ratito. Nos vemos. Chao, Gracias. 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 Chao, gracias.